Amigas, amigos, compañeros, compañeras, no saben lo lindo que se ve desde acá arriba, este gran encuentro del Partido Independiente. Lo primero que hay que decir es gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes y a todos los que nos están mirando a través de las redes. Gracias a los que levantan la bandera en cada departamento para que este partido surja con la voz fuerte, con la voz alta, con la convicción de que hemos cumplido un trabajo formidable en estos años en que nos ha tocado pasar de una situación en donde durante años estuvimos básicamente desde el Parlamento, cumpliendo con una función que la verdad siempre nos ha enorgullecido, con bancadas más grandes o más chicas, siempre cumpliendo con la tarea de representar, de presentar a la ciudadanía las mejores opciones, de controlar a los gobiernos, de presentar proyectos de ley y siempre en todos los rankings y análisis que se hicieron, siempre la bancada del Partido Independiente aparecía en los primeros lugares. Y esto ha vuelto a ser así también en este periodo. El compañero Iván Posada ha representado al partido en el Parlamento y lo está representando con una enorme calidad, con una gran capacidad de trabajo. Yo siempre digo, me habrán escuchado, vale por varios, y ha sido un pilar de la bancada de la coalición en todos los debates, desde la LUC, el presupuesto, las rendiciones de cuentas, la reforma de la seguridad social. Siempre la voz de Iván Posada tuvo una peculiaridad, que es la calidad, porque eso es lo otro que el partido había demostrado siempre. Tenemos un gran equipo de técnicos, nuestros programas de gobierno siempre destacan por seriedad, por profundidad, por análisis. Esa es la característica del partido. Pero en este periodo tuvimos un paso más, muy relevante, una faceta que hasta ese momento solo la habíamos podido ejercer desde funciones de contralor, en oposición, en algún cargo, en minoría, como fue la forma en que Dardo Rodríguez ejerció de manera excelente su cargo en el INAU. Yo siempre digo, enorgullece y emociona ver la imagen de Dardo saliendo del INAU, aplaudido por todos los funcionarios. También estuvimos en la Comisión Administradora del Río Uruguay, con Tito Pérez Rodino representándonos y nos volvió a representar y nos está representando en este periodo, defendiendo los intereses del Uruguay, y en el Banco Hipotecario en su momento con José Luis Damonte y más atrás en el tiempo con Juan Jung, pero no habíamos tenido la oportunidad de demostrar que éramos un partido con capacidad de cogobierno, de gobernar, de decidir los destinos del país, y esto ha ocurrido en estos años. En estos 4 años y pico que llevamos, el Partido Independiente asumió una faceta adicional a la que ya habíamos construido hasta ahora. Sabemos gobernar y lo hacemos bien. Nos han tocado desafíos enormes y hoy podemos decir con total satisfacción y orgullo en cada lugar que nos ha tocado estar, el partido marcó una posición y una gestión de calidad. Podemos decir que nuestra gente es gente que está preparada para los cargos que les ha tocado. Y de hecho, en cada lugar el resultado ha sido exitoso. Pero además hemos trabajado con responsabilidad, con dedicación, con calidad. Y además tenemos el orgullo de decir
que ninguno de los compañeros que ha estado en los distintos roles ha tenido que irse por alguna irregularidad o por alguna dificultad. Y lo digo con satisfacción y también lo digo con la responsabilidad de reconocer que nadie está libre de que le ocurra algo así. Es decir, que haya alguien que se porte mal. Nadie. Nosotros no nos sentimos los elegidos. Por lo tanto, también nos puede pasar a nosotros. Le ha pasado a los distintos partidos, también a nosotros. La clave es que cuando ocurre hay que actuar. Y yo digo, este gobierno, cuando hubo problemas de esta índole, actuó y yo le reconozco al presidente de la República que ha tenido la autoridad y la decisión de que cuando ocurrieron situaciones de irregularidad no le tembló la mano, como quizás en otros gobiernos anteriores que hoy reclaman a viva voz no sé qué cosas, porque cuando les tocó, vaya si les costó tomar decisiones con respecto a situaciones que todos sabemos que ocurrieron y que por eso me parece, la verdad, desagradable que el señor Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP, haya dicho esta semana que este es un gobierno corrupto. Es una gran irresponsabilidad y además, si dijo eso, tendría que presentarse a la justicia con pruebas y por lo tanto, si no lo dice y no presenta pruebas, él está cometiendo un delito de difamación que debe hacerse responsable. Él estaba en la JUTEP cuando por primera vez en la historia del país un vicepresidente de la República tuvo que renunciar por corrupto, como fue el caso de Sendik. Y nos pidieron, estos que hoy ven cualquier cosita y ya están reclamando poco menos que una crisis institucional, nos pidieron que no habláramos en el Senado para no afectar la imagen del país, que Sendik renunciara y que la oposición de aquel entonces mantuviera un silencio, cosa que cumplimos en bien del país. No sé si fue un acierto o un error, pero bien distinto a la actitud que hoy tienen quienes están en la oposición desesperados por volver. Convierten cualquier cosa en una oportunidad de generar una tragedia. Hablan de circunstancias institucionales que no están planteadas, que este país no está viviendo una crisis institucional, al contrario. Es un país que es un ejemplo en el mundo, en un mundo como el de hoy, un mundo que está plagado de riesgos institucionales a lo largo y ancho del planeta, que vive al borde de una incertidumbre muy grave. Uruguay, este Uruguay, que hemos construido entre todos, pero que entre todos tenemos que preservar. Por lo tanto, cuando se levanta la voz y se hacen acusaciones tremendistas, alarmistas, lamentables, nosotros tenemos que decirles, este gobierno viene cumpliendo una gestión que va cambiando al país como hace mucho tiempo que no ocurría. Yo escuché al precandidato Yamandú Orsi esta semana decir que el país está parado y que se cae a pedazos. Yo no podía creer. Alguno le dijo, usted está viviendo en una realidad alternativa. Es un país que está creciendo, es un país que ha crecido en el empleo, después vamos a hablar de eso, es un país que ha crecido en el salario, es un país que está en un proceso de desarrollo. Y entonces pensé un poco más y dije, pero claro, él está hablando del país que dejaron ellos. Ese sí estaba parado, ese sí se estaba cayendo a pedazos, porque en el 2019 el país estaba estancado, el PBI no crecía, el salario real había dejado de crecer y ya llevaban 50.000 puestos de trabajo caídos. Ese era un país parado, señor Orsi. Está confundido, se están confundiendo los tiempos. Le haría bien repasar un poco los datos.
Este es un país que está caminando. Y está caminando porque hemos logrado enfrentar situaciones que ahora después vamos a comentar. Pero la otra candidata, repite, hoy volvió a decirlo en la prensa de la mañana, un sonsonete que se ve que sus asesores le han dicho que lo tiene que repetir para construirlo en una especie de imagen. Este gobierno no tiene rumbo. Mirá vos, no tiene rumbo y están tan preocupados. No tiene rumbo, pero empezamos la transformación educativa que ellos durante años postergaron. Dijeron que iban a hacer y nunca hicieron. ¿Se acuerdan? Mujica en 2010, educación y más educación, no pasó nada. Después vino Tabaré Vázquez en el 15 y dijo, vamos a cambiar el ADN de la educación. No tocaron nada, absolutamente nada. Vino este gobierno con rumbo y empezó una transformación educativa que tenemos que continuar, por cierto, porque está lejos de estar culminada. Sabemos que todavía le faltan muchas cosas, pero empezamos un cambio que es, para el modo de ver del Partido Independiente, la principal reforma que el Uruguay tenía que hacer, no ahora, hace 15 años. Y ahora tenemos que seguir avanzando en el próximo periodo. ¿No tiene rumbo? ¿No tiene rumbo este gobierno que se animó a hacer la reforma de la seguridad social porque era un tema fundamental? Porque ellos mismos decían cuando gobernaban, claro, decían, el próximo gobierno, el tema principal va a ser la reforma de la seguridad social porque el sistema no aguanta más, porque es insustentable, etcétera, etcétera. Claro, el próximo gobierno, ellos postergando. Y este gobierno, a pesar de todas las dificultades que hubo, se puso al hombro y aprobó una reforma de la seguridad social que estoy seguro que va a ser considerada en los próximos años como histórica, porque le permite al Uruguay mirar el futuro de las próximas décadas con una mirada de esperanza y de seguridad para las nuevas generaciones. Eso es no tener rumbo, eso es al contrario, es no medir costos, no estar mirando la calculadora electoral cuando se trata del bien del país. Eso es rumbo y pico. Rumbo es también iniciar, aunque sea de manera incipiente, la reforma del Estado, que es imprescindible para que el Uruguay crezca de una manera más desarrollada. Eso también es rumbo haber aprobado la regla fiscal, es rumbo pensar en el futuro del país abriendo puertas en el mundo insistente y permanentemente. Pero ¿saben qué? Después me quedé pensando, ¿saben quién no tiene rumbo? El Frente Amplio no tiene rumbo. El Frente Amplio no tiene una idea, nada, sobre qué hacer con la educación más que criticar esta transformación educativa. Eso es no tener rumbo. No tener rumbo es que cuando se le plantea el tema de la reforma de la seguridad social y participan durante un año entero en la comisión de expertos, nunca presentaron ni un documento alternativo. Cuando el presidente de la República, en un gesto republicano, va a la sede del Frente Amplio y le entrega un anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social en propias manos al presidente del Frente Amplio y le dice, queremos que hagan los aportes antes de mandar el proyecto al Parlamento, no proponen nada. No proponen nada tampoco cuando llegó al Parlamento. Y ahora, ¿qué es lo que nos dicen? Si ganamos, vamos a llamar un gran diálogo nacional, porque no tienen ni idea de qué hacer con la seguridad social. Es más, cuando vino este proyecto de reforma, que es una barbaridad, que es terrible, que nos va a llevar al abismo si tuviera aprobación, ¿qué dijeron? Se lavaron las manos, libertad de acción. Y esta señora que nos acusa de no tener rumbo, volvió a decir hoy que no sabe qué va a hacer con ese plebiscito. Firmó, firmó. Pero una persona que quiere ser presidenta en este caso, ¿no sabe qué hacer con uno de los principales temas del país? Eso es no tener rumbo, señora. Eso es no tener idea de qué hacer con el Uruguay. Tuvimos un gobierno que deja al país mejor. Y por eso le vamos a pedir a los ciudadanos que tenemos que continuar. Pero deja el país mejor a pesar de un montón de cosas que no dependían de nosotros, pero que nos cayeron encima. Este gobierno enfrentó
4 adversidades, 4 y no una, nada más ni nada menos que apenas arrancamos la pandemia. Una cosa que no ocurría en la humanidad hacía 100 años y teníamos 12 días de ejercicio del gobierno. Y sin embargo, empezamos a inventar cosas el mismo día. Yo me acuerdo que el día que se declaró la emergencia sanitaria, nosotros en el Ministerio de Trabajo teníamos convocado el CONASAT, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empezar a discutir cómo trabajar en pandemia. El sábado 14, al día siguiente, decretamos que todo trabajador que tuviera que cuarentenarse por contacto positivo se podía acoger al subsidio por enfermedad, aunque no estuviera enfermo. Y 5 días más tarde empezaron a trabajar todos los sectores de actividad, los protocolos para trabajar en pandemia, con distanciamiento, ¿se acuerdan? Porque la gente se olvida de todo lo que fue aquello. Se olvida del miedo que había. Pero yo no me olvido que la oposición llamó a cacerolear en las primeras 2 semanas de esa pandemia, a cacerolear al gobierno en vez de tenderle la mano. Por supuesto, fue un fracaso rotundo. Nos decía que nos teníamos que encerrar todos. Nos proponían el camino a la Argentina. Parece que a ellos les gusta mucho el camino kirchnerista porque permanentemente lo reivindican. De hecho, el plebiscito que están promoviendo es argentinizar al Uruguay. Y eso hay que decirlo con todas las palabras. Argentina se fue al diablo en la seguridad social con la propuesta que ahora el PIT-CNT impulsa junto al Partido Comunista, al Partido Socialista, y que esperemos que fracase porque sería llevar al país al abismo. Y empezamos a trabajar con una situación gravísima y a una semana de decretada la emergencia sanitaria, inventamos el seguro de paro parcial, que fue un instrumento fantástico, que salvó a los trabajadores del desempleo y que salvó a las empresas de su fundición y que permitió continuar y salir más rápido que muchos países del mundo. Y hay que reivindicar esto, porque también desde la oposición se siguió cuestionando y después se dijo, y las vacunas nunca llegan, y que no sé qué, que hasta llamaron al ministro Salinas al Parlamento por las vacunas, y a los 3 meses Uruguay estaba primero en el mundo en velocidad de vacunación. ¿Por qué? Porque los uruguayos tenemos cultura de las vacunaciones, y por lo tanto hicimos lo que teníamos que hacer. Y el Uruguay recuperó el empleo más rápido que muchísima gente, que muchísimos países, incluso desarrollados. Todo eso fue la primera catástrofe. La segunda fue cuando Rusia invadió Ucrania y se dispararon los precios. ¿Y qué hizo este gobierno al que llaman de derecha? Que no lo es, que es un gobierno de centro. Aumentó los salarios públicos en julio, medio año antes de lo que estaba previsto, para enfrentar la ola inflacionaria que se produjo a escala mundial. Nadie se acuerda. Y además instó en las mesas del sector privado a que hicieran lo mismo, adelantaran los aumentos para enfrentar la inflación. Nadie se acuerda de eso. Pero son señales de la preocupación que teníamos y que tenemos como gobierno y como partido, particularmente por los más débiles y particularmente por los trabajadores. Y después nos llegó la sequía. Y la sequía fue también un momento duro. Y sin embargo, este gobierno tomó las medidas, buscó el camino, encontró la forma de que eso no terminara generando una afectación. Y tuvimos el problema de la competitividad con Argentina, que afectó duramente al litoral y que sabemos que después terminó afectando el conjunto, porque pasó del litoral al conjunto del país. Y a pesar de todo eso, hoy el Uruguay tiene 80.000 puestos de trabajo más que en el 2019. 80.000 puestos de trabajo más que en el 2019. Y además, el total de empleos formales es porcentualmente más alto que el que existía en la época del Frente. Y todas estas cosas ocurrieron en este gobierno a pesar de la pandemia, a pesar de la sequía. Y todas aquellas
ocurrieron en aquel gobierno cuando no había sequía ni había pandemia, pero igual caían los puestos de trabajo. Pero además dijimos, cuando vino la pandemia, hay que asumir un acuerdo para defender los puestos de trabajo, que era la posibilidad de la caída del salario. La caída del salario fue mundial. No hay país del mundo que no haya sufrido una caída del salario real porque fue un impacto planetario. Y en Uruguay, y debo decirlo, es un orgullo, en julio del 20 firmamos, el PIT-CNT, las cámaras y el gobierno, el Ministerio de Trabajo, firmamos un acuerdo de que si la economía caía, iba a haber una afectación del salario real. Lo firmamos todos y eso habla bien de todas las partes. Y efectivamente hubo una caída del salario real, pero lo que sí nosotros, ahí sí, este gobierno y particularmente yo, comprometimos públicamente es que en la medida que volviera el crecimiento íbamos a recuperar el salario real de los trabajadores y terminamos hoy 2 puntos arriba del 2019. Y todo indica además que va a seguir aumentando porque también este gobierno ha logrado bajar la inflación de manera histórica, como hacía décadas no ocurría. Entonces, este es un país que no está parado, al contrario, está de pie y caminando por más, porque no alcanza con lo que se ha hecho, no alcanza con lo que se ha jugado. Y tengo claro que el rol nuestro en este gobierno ha sido muy importante, en todos los lugares. Yo hablé ahora del Ministerio de Trabajo, donde además Daniel Pérez ocupó el cargo primero de director de empleo y ahora de subsecretario en el Ministerio de Trabajo. Rosana Fagalde asumió directora de empleo. Pablo Darch es el director general de INEFOP y hemos tenido ahí una tarea muy importante que tiene que ver con estos resultados que acabamos de mencionar, con un gran equipo que acompañó siempre. Pero también tenemos compañeros que han estado y están hoy representando al partido en distintos lugares con resultados excelentes. Estoy hablando de Mónica Botero, la directora del Instituto de la Mujer, que si quedaba alguna duda, el acto oficial del Día Internacional de la Mujer de este año fue un acto a sala repleta en la Torre Ejecutiva, en el Salón de Actos de Torre Ejecutiva, lo que habla de una gestión con respaldo, porque si no, la gente no va. La gente va a los actos como hoy, cuando hay respaldo, cuando hay gente que siente, y eso habla muy bien de la gestión de Mónica en defensa de la equidad de género, en defensa de los avances que todavía faltan para llegar a una mejor equidad de género, pero con una mirada inteligente y no embanderado con radicalismo ni cosas raras, sino con un pronteo serio y profundo de lo que implica la equidad de género. Y Daniel Radío, en la Junta Nacional de Drogas, trabajando en el tema de las adicciones, diciendo las cosas por su nombre, explicando el fracaso de las estrategias internacionales y reafirmando la importancia de destinar recursos a la prevención y a la rehabilitación de las adicciones, pero al mismo tiempo señalando una cosa que cada vez gana más terreno en las cabezas de los gobernantes a nivel mundial, que el camino del prohibicionismo lo único que ha hecho es provocar un incremento del narcotráfico, de la violencia, de la muerte, que si quedaba alguna duda, todos lo escucharon, le preguntaron a este señor Marcet si está de acuerdo con liberalizar las drogas y dijo que no. Es la prueba del 9 de que es el negocio de estos tipos. El negocio de estos tipos es el prohibicionismo. Pero por supuesto que eso no se trata de un cambio que uno puede hacer en el país y es un tema, pero está bueno plantearlo y presentarlo a nivel internacional para que vaya integrándose en el proceso de discusión. Y tuvimos al compañero Luis González en la caja de profesionales poniéndole el pecho a las balas porque le ha tocado bailar con la más fea, ese sí, bailando con la más fea, y ha tenido siempre una actitud de planteo serio, profundo, y Andrés Carrasco y Juan Pablo Dalorzo en el Instituto Nacional del Cooperativismo, que quiero decir con mucho énfasis,
que el cooperativismo en este periodo se fortaleció. Para que tengan una idea, en el año peor, en 2020, durante la pandemia, aumentó el empleo en el cooperativismo. Aumentó el empleo y siguió aumentando los años siguientes. Y eso habla de la fortaleza de algo que nosotros los independientes tenemos metido en el medio de nuestro corazón, que es la economía social y solidaria. Por lo tanto, los ideales del cooperativismo son ideales de este partido y de alguna forma esa participación en el Instituto Nacional del Cooperativismo así lo ha demostrado. Y tenemos todavía al compañero Gerardo Sotelo al frente de los medios públicos. Y es un orgullo para nosotros. Alguien que está trabajando con seriedad, con responsabilidad, mirando el mundo moderno, mirando lo que ocurre realmente en los países más avanzados y reivindicando la libertad de prensa, la libertad de expresión a ultranza, cosa que hemos reafirmado justamente en estos días. Queremos ratificar que hay que defender la libertad de expresión, la libertad de prensa a rajatabla. Y en cada lugar, en cada ámbito, dije también el caso de Tito Pérez Rodino en la Comisión Administradora del Río Uruguay, que ya viene del periodo pasado, pero que está defendiendo nuestros intereses, nuestro lugar, nuestra relación internacional, binacional, que no es fácil y que lo ha hecho también con gran calidad. Ni hablar, José Duarte al frente del Hospital de Carmelo, también un referente de primera, con éxitos y resultados más que positivos. Y ustedes comprenderán que estoy hablando de memoria y probablemente nos quede algún caso sin terminar de incorporar, pero Javier Lacida en la presidencia del Instituto de Evaluación Educativa, un fenómeno, un tipo de toda la vida, uno de los mayores especialistas en educación, controlando la gestión de gobierno, controlando la gestión de la ANEP, midiendo los resultados de manera tal de que esa transformación educativa avance. Y así uno puede salir a la cancha con la frente en alto. Conrado Ramos y Enzo Galaski. Conrado Ramos promoviendo el cambio. Miren, si esto tendrá historia, ¿no? ¿Cuánto hace que decimos que la reforma del Estado es la madre de toda la reforma? Decía Tabaré Vázquez. No pasó nada. Y pasaron los tiempos y no pasó nada. Bueno, este periodo de gobierno marcó el inicio de la transformación del Estado, que es absolutamente fundamental para que el Uruguay crezca más rápido y crezca más alto. Y eso lo empujó Conrado Ramos desde la Oficina de Servicio Civil y ahora el compañero Enzo Galaski, que es el subdirector de la Oficina de Servicio Civil, porque Conrado fue a un cargo internacional. Pero falta muchísimo. Y ahí viene lo que importa, lo que a la gente le importa. Nosotros hemos demostrado que estamos prontos para gobernar. Hemos demostrado que el Partido Independiente no es solo un partido de buenas ideas, es un partido con capacidad de gestión, es un partido con capacidad de aplicar esas ideas en la cancha con resultados positivos y con lealtad, que esto quiero destacarlo especialmente, porque no quiere decir que no hayamos tenido diferencias. En una coalición, por definición, somos distintos y hay distintos partidos. En valores fundamentales, este partido hubiera dado un paso al costado, pero eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue pulseadas, discusiones, tensiones, como corresponde a un gobierno democrático y plural. Pero no nos convence que el camino sea ventilar y transformar esas diferencias en banderas para ver si consigo algún votito de más. No es la estrategia del Partido Independiente, no la ha sido y no la será para adelante. El país tiene por delante un compromiso fundamental, una disyuntiva fundamental, entre seguir avanzando por estos caminos de transformación o el trancazo. ¿Se acuerdan cuando estábamos discutiendo la LUC?
nosotros decidimos que el eslogan fuera "no al trancazo". ¿Se acuerdan las mentiras que dijeron sobre la LUC? ¿Se acuerdan que iban a convertir el país en una especie de estado policíaco con los cambios en seguridad? Y ahora dicen que es totalmente inseguro. Yo no entiendo nada. Antes decían que íbamos a convertir al país en un estado policíaco y ahora dicen que el gran problema es la inseguridad, que es un problema, sin ninguna duda. Decían que iban a echar a la gente de las casas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que decían que iban a privatizar la educación? No pasó nada, no pasó nada. Pero lamentablemente nosotros tenemos enfrente una oposición que lo único que tiene es el no, que lo único que hace es cuestionar y criticar. Me hubiera gustado tener una oposición con propuestas, con ideas, con colaboración en las cosas que sean razonables. Pero del otro lado lo que hay es el no. Y lo que hay, ese sí, es falta de rumbo para adelante. Uno ve que el Frente Amplio hoy es un frente angosto. Se angostó. El otro día un periodista me decía: usted dice que se angostó porque Vergara bajó su candidatura. Yo digo, es al revés. Vergara bajó su candidatura porque no tenía respaldo, porque ya no hay gente fuerte que represente el sector moderado. No hay en el Frente Amplio un ala moderada que de alguna manera equilibre, y el Frente Amplio se ha convertido en un frente del no, en un frente de cuestionar todo, en un frente que te dice: el país está parado, se cae a pedazos. No ven la realidad, pero están obsesionados. Parece que se les indigestó la derrota del 19 y no han logrado construir una opción alternativa, pero una opción alternativa real. Entonces, nos va la vida a los uruguayos en este debate. Hay que ganar. Yo lo digo con franqueza y con fuerza. La coalición tiene que ganar este año para seguir avanzando en el camino de los cambios. Pero tiene que ganar, pero también es importante qué coalición vamos a tener en el próximo tiempo. Y yo ahí digo, es muy importante cuánto va a pesar este partido en el próximo periodo de gobierno. Y cuánto va a pesar este partido depende de cuántos votos vamos a tener en las elecciones. Y yo creo realmente, tengo mucha fe en que los uruguayos van a reconocer que este partido es un partido que cumplió, es un partido serio, es un partido responsable, es un partido que aportó a la transformación del Uruguay. Tenemos pendientes muchas cosas. Tenemos que reducir la pobreza infantil a la mitad. Yo quiero, si uno tuviera que elegir un mensaje, el mensaje del Partido Independiente es: tenemos que volver a ser el país que fuimos, en donde todos los uruguayos creían y pensaban que el camino de ascenso social es por la educación y por el trabajo. Eso es lo que hay que reconstruir. Y eso empieza por la infancia. Empieza por la reducción de la pobreza infantil. Lo tenemos estudiado, nuestros técnicos lo tienen claro. Podemos reducir la pobreza infantil por primera vez a la mitad en el próximo periodo de gobierno, para que esos gurises que nacen cada vez menos crezcan sin privaciones, tengan oportunidades, lleguen al sistema educativo sin riesgo de desertar. Tenemos que seguir transformando la educación. Todos sabemos que si gana la oposición se frena el cambio educativo. Y yo quiero que la transformación educativa continúe, se profundice, se desarrolle y que llegue a ser en el futuro una garantía de que la deserción estudiantil no ocurra, que todos los gurises adolescentes de nuestro país terminen la enseñanza media, porque es la manera también de que tengan posibilidades reales de empleo. Y ese es el gran desafío que tenemos, ese es el camino que vamos a reclamar y necesitamos toda la fuerza para hacerlo. Y al mismo tiempo también tenemos que reforzar la seguridad, hay que apostar a la profesionalización de la policía y a algo que venimos reclamando hace años. La policía tiene que volver a los barrios, tiene que volver a las comisarías,
tiene que estar presente al lado de los vecinos. Eso está pendiente porque lo cambiaron en el gobierno anterior y no lo volvieron a modificar y nosotros lo vamos a reclamar y tenemos que cambiar el sistema penitenciario, sacarlo del Ministerio del Interior, ponerlo como un servicio descentralizado y permitir que los privados de libertad lograr que puedan estudiar y trabajar y acompañar a los liberados, como ahora lo está haciendo el MIDES, y hay que reconocerlo, que ha habido un impulso importante, porque ese es el camino de recuperación de la seguridad. Represión, sí, no aflojar la cincha, profesionalización policial, presencia de la policía en los barrios, pero también para salir adelante tenemos que bajar la reincidencia porque si no es un círculo vicioso interminable y para eso no hay que renunciar a la posibilidad de rehabilitar a la gente que quedó presa y hay que generar un sistema de penas alternativas. Y termino diciendo, hay que promover la transparencia, no hay que quedarse quieto con esto. La JUTEP tiene que tener recursos y fuerza para controlarnos a los gobernantes. Y el Tribunal de Cuentas tiene que tener capacidad para trancar los gastos, porque si no después pasan cosas como el Antel Arena, que todos los gastos, todos, del primero al último, fueron observados por el Tribunal de Cuentas y encima la que hoy pretende ser presidenta los declaró secretos por 10 años, todas las resoluciones, secretas por 10 años. Esa es la transparencia de algunos. Bueno, para que eso no ocurra tenemos que cambiar las normas y que el Tribunal de Cuentas tenga la capacidad de trancar cuando ocurran situaciones que ameritan que se tranque. Estas cosas son nuestras banderas, la infancia, la educación, la ciencia y la tecnología, la seguridad, la transparencia. Esas son las cosas que hay que levantar en todo el país. Y yo les digo, esta carrera empieza hoy, pero tiene una escala fundamental, que es el 30 de junio. No tenemos competencia, pero eso no significa que no haya que hacer un enorme esfuerzo, porque la carrera para octubre empieza el 30 de junio, no el 1 de julio. Así que el 30 de junio hay que sumar todos los votos posibles. El 30 de junio arranca un tiempo que culmina el 27 de octubre con un partido independiente que demuestre que más Pi es mejor coalición, más Pi es mejor gobierno. ¡Arriba el partido independiente! Para arriba, de acá, para arriba, de acá, para arriba, arriba Uruguay. Para arriba, de acá, para arriba, es hora de ir por más. Todos juntos. Para arriba, de acá, para arriba, porque hay que continuar. Todos unidos y apostando a un país mejor. Arriba Uruguay. Desde acá pisando fuerte, apuntando a un futuro con camino independiente. Desde acá, con libertad, hay que cuidar lo que logramos, apostando siempre a más, trabajando con firmeza y con integridad. Porque demostramos mucho y ahora vamos por más. Es el momento y ahora no podemos parar. Para arriba es el futuro del Uruguay. Para arriba, de acá para arriba, es hora de ir por más. Para arriba, de acá para arriba, porque hay que continuar. Todos unidos y apostando a un país mejor. Palomieres, arriba Uruguay. Para arriba, de acá, para arriba, de acá, para arriba, de acá, para arriba, arriba Uruguay. Para arriba, de acá, para arriba, es hora de ir por más.
partido se